Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión. Ya nos encontramos en el día número 36 y lo que quiero compartirles, el título que yo le puse es Hijos y Ovejas. En este día de oración yo estaba orando, ¿no? Y le estaba pidiendo a Dios que nos diera la valentía para poder compartir su palabra, porque los tiempos se ponen cada vez más difíciles, ¿no? Vemos cómo la sociedad avanza en una dirección totalmente opuesta a lo que es la palabra de Dios, a lo que Dios es en su esencia, ¿no? Todo lo que Él estableció en sus leyes, en sus mandatos. Entonces yo le pedía que nos diera valor para poder realizar la tarea que Él nos encomendó hacer, que es predicar a todas las naciones. Y me recordó un pasaje que está en Mateo 10, que ahora lo vamos a leer, en donde Jesús le dice a sus discípulos que Él los envía como ovejas en medio de lobos. Y a partir de ahí empezaron a surgir algunas preguntas en mi mente, que empecé a conversarlas con Dios, ¿no? Y el Señor me fue respondiendo a través de otros pasajes. Y dice, Mateo 10, del 16 al 33. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que hayan de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Le basta a su discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos cómo acá Jesús, resumiendo algunas cosas como más importantes que era de lo que Dios me hablaba, ¿no? Le dice a sus discípulos que Él los envía como si fuesen ovejas, corderitos en medio de los lobos. Que sean prudentes, que sean sencillos, que sean humildes, que no se preocupen por lo que vayan a decir cuando sean llegados frente a autoridades, porque el Espíritu Santo que iba a estar en ellos iba a hablar a través de ellos. Y después les termina diciendo en esta última parte, dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, sino tengan mejor a Dios, que es el que tiene autoridad y poder para dar vida o quitarla sobre el cuerpo y también sobre el alma, ¿no? Entonces, resumiendo, Jesús les dice, miren, yo los voy a enviar para que proclamen mi palabra, porque todo esto que van a pasar a ustedes, la persecución, la muerte que van a tener que enfrentar muchos de ustedes, dice que los padres incluso van a entregar a los hijos a los padres, ni siquiera iban a poder confiar ciegamente en su propia familia o en sus amigos, porque si ellos no recibían el mensaje de Cristo, iban a poder ser instrumentos de parte del enemigo para que ellos sean entregados. Pero esto también tenía un propósito, porque dice, es para que sean testigos a esas autoridades, es para que sean testigos de mí a los gentiles y a todas las personas. Hay un propósito aún para aquellas personas que los entreguen, o sea, no es que es porque va por nada, digamos, ¿no? No voy a permitir que sean entregados
o que pierdan la vida por nada. Hay un propósito y hay un plan. Entonces dice, no tengan miedo de todo esto que va a pasar por causa de mí, de todo esto que van a tener que vivir por causa de mi nombre y de proclamar el evangelio. Entonces yo me preguntaba lo primero, ¿no? Si Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que por predicar la palabra, por obedecer al mandato que él les estaba diciendo de hacer discípulos, iban a tener que enfrentarse no solo a persecución, sino también, tal vez, a la muerte misma. ¿Por qué motivo es que ellos y nosotros, que somos discípulos de Jesús, estaríamos realmente dispuestos, en primer lugar, a obedecer? Y en segundo lugar, ¿por qué no tendríamos miedo? Y la respuesta, Dios me la dio al decirme que enfocara mi mirada y mis pensamientos en lo que fue la vida de Cristo, en la vida de Jesús, y también en quién es Dios como esencia. Y eso fue lo que le dio el título a esta reflexión. Porque lo que Dios me mostró es que Jesús fue hijo, pero también fue el Cordero de Dios, esta oveja. Y que si Jesús fue hijo, significa que Dios actuó como padre. Y que si fue el Cordero de Dios, Dios tuvo como la posición o el lugar de pastor de ese Cordero, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, esto que estaba diciendo, esto último, en el Salmo 23. Cuando Dios inspira a David a escribir este salmo, David habla acerca de él como su pastor. Pone a Dios en la posición, en el lugar de pastor, y a él asimismo en la posición de oveja. Nosotros sabemos que David, por la misma palabra de Dios lo conocemos, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo dijo de él, esta persona, este hombre es alguien conforme a mi corazón. Y David vio a Dios como pastor. Y dice el Salmo 23 del 1 al 6, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces vemos cómo David reconocía en Dios a un pastor, ¿no? Y yo acá escribí lo que Dios me hablaba acerca de mirar la vida de Jesús como hijo y como el Cordero de Dios, ¿no? Como hijo y como oveja. Y lo que puse fue que una oveja y un hijo se parecen en el sentido de que ninguno de los dos tienen miedo cuando se sienten seguros y cuando se sienten amados. Y antes de seguir con este punto, quiero leer Romanos 8 del 14 al 18, que habla acerca de nosotros como hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces acá vemos a Dios como Padre, a nosotros como hijos, y cómo tener la seguridad de su paternidad es algo que evita que tengamos miedo, ¿no? Como decíamos antes, la pregunta, ¿por qué no íbamos a tener miedo? Acá hay parte de esa respuesta, porque cuando somos hijos de Dios, cuando sabemos que Él es nuestro Padre, ya no tenemos un espíritu de temor que nos hace estar en esclavitud, sino que tenemos un espíritu de adopción que nos hace clamar a Dios, papito querido, Abba Padre, porque Él nos trajo libertad. Y ahora sí vamos a volver sobre este punto de que tanto los hijos como las ovejas, cuando se sienten seguras y cuando se sienten amadas, no tienen temor. Y siguiendo también en Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer el versículo del 29 al 39. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, no mezquinó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esto que Jesús les decía a los discípulos. Somos contados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tremendo. Acá vemos un montón de cosas que hablan acerca de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que eso nos hace sentir seguros de que a pesar de todo lo que podamos vivir, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios, que Él es el que nos justifica, Él es el que murió por nosotros, el que resucitó para darnos libertad, para darnos perdón de pecados, que está intercediendo por nosotros hasta este mismo instante que estamos acá en este tiempo de reflexión. Y miren lo que dice 1 Juan, el capítulo 4, el 18 y el 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, la persona que tiene miedo es porque cree que va a ser castigada. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No entendió el amor de Dios, que el castigo lo depositó sobre Cristo en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser libres de la muerte eterna, que era el castigo, que era la consecuencia del pecado. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, yo acá escribía, ¿no?, que por medio de la palabra podemos saber que si nosotros amamos a Dios, en primer lugar es porque Él nos amó primero. O sea, no es que nosotros decidimos amar a Dios porque sí, sino que al experimentar, que al comprender y al ver el amor de Dios por nosotros, aún estando muertos en delitos y pecados, como dice otro pasaje, Él decidió morir por nosotros. Y no hay una expresión más grande de amor que la que Jesús manifestó en la cruz, que la que Dios manifestó al entregar a su Hijo. Leíamos en Romanos, si Dios ni siquiera escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con él, junto con Él el resto de las cosas, no? Entonces, al entender y al recibir el amor de Dios primero, entonces nosotros en respuesta lo amamos y guardamos sus mandamientos y lo obedecemos, como leíamos en Juan 14 recién. Entonces, acá está esta parte de la respuesta a la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué vamos a obedecer? Porque amamos a Dios. ¿Y por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Y qué pasa con el temor? ¿Por qué no íbamos a tener miedo? Porque entendemos que en el perfecto amor no hay lugar alguno para el temor, porque sabemos que en Dios estamos seguros y en Dios somos amados, y eso nos trae paz y nos da la firmeza y el valor para poder obedecer y aún estar dispuestos a enfrentar la muerte. Y ahora quisiera que me acompañen a poder ver estas dos facetas, por decir de alguna manera, de Jesús, en tanto hijo y en tanto cordero, ¿no? Y el primer pasaje que quiero leer está en Juan 17, vamos a leer del 23 al 26, y dice: yo en ellos, esta es la oración de Jesús por los discípulos, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, está hablando con Dios, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste.
Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora vamos a leer en Juan también, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 29 al 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y por último, quiero leer también en Juan, en el capítulo 10, del versículo 11 al 18 y del 27 al 30 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Estamos nosotros. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Acá vemos otra vez las ovejas en las manos del Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces acá vemos que Jesús dice: primero yo soy el buen pastor, ¿no? Dice, no se pone acá como oveja, sino como pastor. Sin embargo, termina diciendo: el Padre y yo uno somos. Y estábamos hablando acerca de Jesús como el Cordero de Dios. Vimos a Jesús como hijo y a Jesús como Cordero en estos pasajes que leímos. Hay uno más que quiero leer que está en Apocalipsis 5, del 8 al 13, en donde dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Y acá Dios me hablaba a través de estos pasajes cómo Jesús, como leíamos en Juan 17, se supo amado por Dios desde el principio. Y se supo tan amado que en ningún momento dudó de ese amor. Era un amor que él experimentó de una forma tan profunda y tan real que no tuvo miedo ni siquiera de enfrentar la muerte. No dudó del amor de Dios ni siquiera en su peor momento, que fue cuando estaba colgado en la cruz y clamó, diciendo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni aún ahí, que fue su momento más crítico, dudó del amor de Dios. Ni siquiera por un solo segundo. Él estaba seguro y estaba confiado en ese amor. Y ese amor le permitió vencer cualquier tipo de temor que quisiera venir sobre su corazón, sobre su mente. Él fue un ser humano igual que nosotros. Entonces, al igual que él, nosotros
también debemos sabernos amados por el Padre. Y aún en el momento de mayor dolor que nos toque vivir, que nunca va a ser comparable con el dolor del sacrificio de Cristo, aún en nuestros tiempos de mayor dolor, tenemos que tener esta misma confianza y esta misma seguridad en el amor de Dios como Padre, ¿no? Como nuestro pastor. Dice que el Espíritu Santo había descendido y permanecía sobre Jesús. Nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo y Él es el que nos insta y el que nos fortalece y el que nos da la confianza y la seguridad de que somos hijos de Dios, como leíamos en Romanos. Y si el amor de Dios, el amor que Dios tuvo por Jesús fue tan grande que lo ayudó a Él a mantener una confianza ciega y una obediencia perfecta hasta la muerte, esa es la clase de amor que nosotros también podemos vivir y podemos experimentar. Dice que el amor de Dios excede todo conocimiento, ¿no? Al ser manifestado por medio de Cristo. No llegamos nunca a comprender en su totalidad el amor de Dios manifestado en Jesús. Sin embargo, podemos creer por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, que es el mismo amor que Jesús sentía. Es el mismo amor del cual Jesús estuvo seguro hasta el último segundo de aliento que tuvo en su vida. Y en cuanto a esto de que Él era el Cordero de Dios, ¿no? Leíamos antes el Salmo 23 con David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él experimentó por su propia vida, él como pastor entendía perfectamente el cuidado que un pastor tenía sobre sus ovejas. Y vemos que, como decíamos recién, Jesús sabía que era el Cordero de Dios, que iba a ser inmolado, como leíamos en Apocalipsis, y que iba a recibir toda la gloria y toda la honra al haber obedecido y al haber sometido y puesto su vida por voluntad propia para volverla a tomar y que pudiésemos nosotros restaurar nuestra relación con Dios, ¿no? Que para eso Él vino, para rescatarnos de toda tribu, lengua, nación, pueblo y hacernos reyes sacerdotes para Dios, ¿no? Y veíamos cómo David relata un montón de cosas que hace el pastor por sus ovejas. Y esas son las mismas cosas que Dios también hace como pastor sobre nosotros, que somos esas ovejas que Jesús envía en medio de lobos. Y miren lo que dice en 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 34 al 36. Acá está David hablando con Saúl antes de enfrentar a Goliat. Y le dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y acá vemos que si David consideraba a Dios su pastor y él hacía eso por sus ovejas, entonces él entendía que Dios también iba a hacer eso por él, ¿no? Y que fue exactamente lo que hizo. Él envió a Jesús para rescatarnos del lobo, del enemigo. Por medio de la cruz nos rescató de su dominio, por medio del pecado sobre nuestra vida, nos rescató de las tinieblas, nos rescató de la muerte. Y Él hizo hasta lo imposible. Él fue hasta el último punto límite para poder rescatarnos. Así como David dice que hacía con sus ovejas, que iba y agarraba al león, agarraba al oso, no le importaba nada para rescatar a su oveja. Bueno, eso hizo Dios por nosotros. Miren lo que dice Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y este es un salmo que nos habla acerca de esto mismo, sobre lo que leíamos en Lucas 2, que el cuidado que el pastor tiene sobre sus ovejas incluye hasta la noche, hasta las vigilias, hasta la madrugada. Dios no duerme. Su cuidado sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre sus ovejas, es un cuidado permanente, ¿no? Y yo acá escribía: la paternidad de Dios es semejante al pastorado sobre la oveja. Es permanente, nunca acaba. Su cuidado no se duerme, sino que vela por nosotros. Su prioridad es el bienestar y la vida de la oveja. Podemos ponernos ahí de nuestros nombres, ¿no? Que somos sus hijos. Ya sea que deba llevarla por desiertos para darle los mejores pastos, o corregirla y quebrarla
quebrantarla para salvar su vida del peligro exterior o interior. Él sana, ama, alimenta y protege. Y Jesús es nuestro ejemplo de vida como hijo y como cordero. Y con esto Dios de lo que me hablaba era acerca de la importancia de tener esta seguridad de su amor y de su cuidado por nosotros. Entonces estas dos preguntas que yo le había hecho se respondieron con todo esto, ¿no? Cuando yo estoy segura del amor de Dios como padre, de su cuidado sobre mí como pastor, entonces no tengo miedo, ni siquiera en los tiempos más difíciles o más dolorosos dudo de ese amor, sino que tengo la valentía que el Espíritu Santo también me provee para poder enfrentar lo que tenga que vivir por predicar el nombre de Cristo, aunque me encuentre como una oveja en medio de un lobo. Aunque tenga que seguir los pasos de Jesús, leíamos que le basta a su discípulo ser como su maestro, y Jesús murió como el Cordero de Dios. Y nosotros tenemos que estar dispuestos también a entregar nuestra vida como esas ovejas en medio de lobos para rescatar a otros. Así como Jesús murió para rescatarnos a nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos incluso a morir si fuera necesario para rescatar a otras personas. Porque acá leíamos en el Salmo 121 que dice que Dios guarda nuestra alma. Y Jesús le dijo, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, sino de lo que tiene autoridad no solo para dar vida o quitarla sobre el cuerpo, sino también sobre el alma. Y Dios guarda nuestra alma de todo mal. Jesús oraba en Juan 17 que no leímos, pero dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que los protejas. Entonces yo los animo a que puedan sentir y experimentar y vivir la paternidad de Dios y su cuidado pastoral sobre sus vidas. Yo, si quieren, pueden investigar. Yo estuve investigando acerca de el pastorado de ovejas, ¿no? De los pastores de ovejas en internet, en varios links que vi en YouTube, y cómo hablan los pastores de toda la vida. Básicamente están con sus ovejas desde que nacen hasta que mueren, pasan el día, la noche, los cumpleaños. A veces están días y meses fuera de su casa porque los tienen que trasladar de un lugar a otro para cuidar a las ovejas. Y si los seres humanos son capaces de hacer ese sacrificio por un animal, ¿cuánto más no vamos a creer que Dios como Padre y como el pastor que David sabía que Dios era sobre su vida no va a ser por nosotros, como leíamos en Romanos 8, ¿no? Si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Así que bueno, espero que esta reflexión haya sido bendición para sus vidas. Y bueno, nos vemos en la próxima, que ya es la número 37 y falta re poquito para que terminemos con las 40. Dios los bendiga.